Hola, el día de hoy presentaremos José Vasconcelos y el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública, trabajo realizado por Janet Guadalupe Espino Nieves y su servidora Cecilia Saraí Chávez Sánchez. ¿Quién fue José Vasconcelos? Uno de los grandes ideólogos y educadores mexicanos que más se preocupó por los cambios educativos en el país azteca fue el maestro José Vasconcelos, quien nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca de Juárez, México. Fue el segundo de 9 hijos, de Ignacio Vasconcelos Varela y Carmen Calderón Conde. Durante su infancia, vivió en varias poblaciones mexicanas, entre ellas Sasabe y Piedras Negras, Toluca, Campeche, y a partir de 1897 vivió en la Ciudad de México, lo cual influyó en su visión del pueblo mexicano a través de sus regiones. A inicios de 1885, su familia se trasladó a Toluca, donde estudió en el Instituto Científico y Literario. Un año después, se trasladaron a Campeche. Allí, cursó estudios en el Instituto de Ciencias y Artes. A finales de 1906, contrajo matrimonio en Tlaxcala con Serafina Miranda. Sus estudios universitarios los hizo en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la cual se formó como abogado y se graduó en el año de 1905. Se destacó por sus intereses humanistas, políticos, orador y educador, discípulo de Justo Sierra. Formó parte del atenuado de la juventud. Se enfrentó al positivismo y atacó al porfiriato, impulsando una corriente crítica de renovación ideológica y política, convirtiéndose en uno de los intelectuales más distinguidos de la Revolución Mexicana. Comprometido con el movimiento revolucionario, apoyó a Francisco I. Madero en el partido antirreeleccionista y más tarde a los presidentes Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. En el gobierno del presidente interino Adolfo de la Huerta fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México, a la que convirtió en institución revolucionaria. En el gobierno del presidente Álvaro Obregón fue nombrado secretario de Educación, donde ejerció la primera reforma educativa. Llevó a cabo una verdadera cruzada nacional en favor a la educación popular. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, rural, técnica y urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casa de pueblo, que convirtió en centros educativos. Vasconcelos impulsó la educación popular y fue su idea central, hacer de la escuela una casa de pueblo y del maestro un líder de la comunidad. Su mayor interés fue el estímulo a la educación como único medio para alcanzar la meta del desarrollo, el progreso y el bienestar de los pueblos. 3 años después promulgada la Constitución de 1917 y en medio de una serie de lucha por el poder, el presidente Venustiano Carranza sale de la capital y en su huida es asesinado en Puebla. Poco después, el general Álvaro Obregón ganó la elección presidencial y emprendió varias tareas a reorganizar en el país. En ese momento, el rector de la Universidad Nacional era José Vasconcelos, quien había iniciado la transformación del servicio educativo a nivel nacional. Por lo que Vasconcelos propuso al presidente Obregón la federalización de la enseñanza a través de una nueva Secretaría de Estado, encargada de ordenar, señalar y conducir los lineamientos educativos y los contenidos escolares en toda la República. También realizó una campaña nacional de propaganda y viajó por todo el país junto a educadores y artistas que lograron convencer la idea. El 3 de octubre de 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, misma que el 12 del mismo mes y mismo año José Vasconcelos asumió la titularidad. Siendo el titular del departamento, inició la formulación práctica del proyecto, emprendiendo diversas medidas con el objetivo de reunir los distintos niveles educativos, depuró las direcciones de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental, que la nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental. Los 3 departamentos fundamentales fueron el departamento escolar, en el cual se integraron todos los niveles educativos desde el jardín de infancia hasta la universidad,
El segundo es el Departamento de Bibliotecas, con el objetivo de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles. Y por último, el Departamento de Bellas Artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación. Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas específicos, tales como la educación indígena y las campañas de alfabetización. Vasconcelos expresó su preocupación fundamental de cómo planificar y estructurar la educación en nuestro país, integrando en ella las comunidades rurales. Así, estableció las escuelas rurales con el fin de unificar el país culturalmente. Destacan las casas del pueblo, que convocaron en las comunidades a un esfuerzo de alfabetización, instrucción de diversas habilidades y conocimiento, así como el desarrollo de la vida social. En ellas se buscó mejorar las técnicas de producción y formar con sus propios medios a los maestros rurales, quienes dieron la vida a las misiones culturales instituidas en 1923, a fin de fomentar la educación en las comunidades rurales indígenas. Llevar la educación al medio rural implicaba establecer un nuevo concepto educativo capaz de ir más allá de la acción tradicional de la escuela, concebida como un espacio donde el niño asiste a determinado número de horas al día, aislado o distante de la realidad socioeconómica, laboral y cultural de su entorno inmediato. En otras palabras, desde un principio se marcó una distinción entre la escuela urbana y la escuela rural. Aquella respondía a requerimientos de atención a la población en edad escolar de acuerdo al medio citadino, es decir, programas, metodología, actividades escolares y hasta el maestro mismo en su formación profesional. Respondían a determinadas exigencias impuestas por el contexto urbano. La escuela rural, por su parte, debía ser capaz de responder a las características propias del lugar en donde se estableciera. Vasconcelos afirmó que al decir educación se refiere a una enseñanza directa de parte de los que saben algo en favor de los que nada saben, es decir, que es una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja y de cada cerebro que piensa.